Ahora sí me siento un ratito. En el título, ustedes saben, tienen su material, la doctrina de la gracia de Dios. Y en el subtítulo tienen ustedes el regalo no merecido y el amor incomprensible. Y precisamente vamos a finalizar la clase en esta hermosa tarde, entendiendo el amor incomprensible. Vamos a irnos por diferentes lugares. La primera parte sería, a ver, al de la tecnología, ¿por qué se atoró aquí? Seguro. Déjalo, no te preocupes. Así déjalo. No lo olvides. Empezaremos con lo que viene siendo la gracia de Dios que cae en la categoría de la teología histórica. La teología histórica es algo que todo estudiante de teología debe de conocerlo, porque nos ayuda a que nosotros podamos entender cuánto creyente, cuánto a los patriarcas, los profetas, todos los que se acercaron en hacer historia y que pueden ser un gran ejemplo para nosotros los cristianos del tiempo de la gracia, porque ya no somos los gentiles, éramos los gentiles, ya no. Ahora somos un solo pueblo, ramas injertadas en un olivo verde. ¿Sí? Entonces, terminaríamos con eso, el amor incomprensible, pero en la historia es muy importante que nosotros vayamos mucho a la historia. Lamentablemente nos hemos encontrado con que mucho pueblo de Dios no le gusta la historia. A través de mis años de maestra de teología, me he dado cuenta que cuando se entra al tiempo de la historia, de conocer historia, mucho estudiante huye de esa situación. Pero déjeme decirle algo, la historia es la que nos ayuda a nosotros a que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque miramos la manera como actuaron en el pasado todos aquellos que vivieron por la fe y aún los que murieron por la fe. Entonces tomaremos una parte de la historia y de allí nos iremos a la área práctica de la gracia, porque no nomás es en la conversión que experimentamos la gracia, sino que a través de nuestro caminar como creyentes empezamos a tener que practicar, o sea, entrar a un área de práctica. Y qué bonito, me gustó mucho este material porque metieron 2 libros poéticos que vienen siendo Proverbios y Salmos, aunque tenemos 5, pero hubiera sido un material muy fuerte, muy extenso si hubieran metido los 5 libros. Pero al tener los 2 libros que vienen siendo Proverbios y Salmos, creo que ya podemos entrar al área práctica, cómo practicar lo que ya tenemos, que viene siendo la gracia. Y terminaremos con un amor que no nos cabe en la cabeza. No nos cabe. Porque su misma palabra dice que llegarían a nuestra vida cosas incomprensibles. ¿Sí? Pero cuando no entendamos esto, entonces que replique en nuestras mentes y en nuestro corazón las palabras que Dios le dijera al apóstol Pablo. ¿No entiendes por qué el aguijón? No importa que no lo entiendas. Solamente te digo que mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Sí? Entonces, al no entender nosotros muchas cosas de la gracia, solamente sería pedirle al Señor, ayúdame a comprenderlo y vivir por ello, aunque no lo entienda. Amén. Sí, eso es algo que nos puede llevar a nosotros. Vamos a ver unas pocas de definiciones. Algunas de estas ustedes las tienen en su material, a otras no las tienen. A mí me gusta mucho la investigación con otros tipos de materiales. Por supuesto, buscando la dirección del Espíritu Santo, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde no todos les podemos creer. Los teólogos modernos distan mucho en cuanto a la apostasía, ¿sí? Entonces, pero hacer una investigación en diferentes ángulos. Tengo un maestro en el estado de Tabasco, Villahermosa, Tabasco,
que estamos a punto de emprender juntos un viaje del estudio de la Torá, el estudio del original hebreo, para poder sacarle más esencia a la teología. Y pues cuando trabajamos él y yo en todo eso, algunas veces me pasa materiales y todo, violando los reglamentos de los rabinos, pero no importa, yo le digo. Aquí encontramos que unas definiciones del tiempo de la gracia viene siendo, permítame, ahorita se lo paso, unas definiciones del tiempo de la gracia serían, que es la que está en Romanos 5:2, justificados pues por la gracia tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa se llama gracia salvífica. La gracia salvífica es cuando nos acercamos y somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Esa es la gracia primera que viene a nosotros como personas, porque la gracia está desde antes de la fundación del mundo. Pero la primera que viene a nosotros cuando nuestra vida es cambiada, cuando es restaurada, cuando es tirado el viejo hombre y entra esa nueva personalidad a nosotros, se llama gracia salvífica, porque la experimentamos, pero ya no por dichos, personalmente. Ya está en nosotros esa gracia. Pero también está la gracia santificante. La gracia santificante es que no es solamente habernos convertido al Evangelio. Si hubiera un poquito de luz, ¿no crees? La gracia santificante es no nomás haber conocido el Evangelio, sino que ahora tenemos que entender que esa gracia la tenemos que valorar, que ahora la tenemos que cuidar. Se nos dio como un regalo inmerecido. Pero una vez que la abrazamos, una vez que ya está en nosotros, nosotros somos responsables de mantener esa gracia en nosotros, porque la gracia se entremezcla con la humana naturaleza de la cual todavía estamos vestidos, todavía la tenemos adentro. Por eso Pablo especificaba y decía, miserable de mí, que lo que quiero hacer, lo hago. Y lo que no debiera de hacer, eso voy y hago. Entonces eso es una gracia santificante de la cual ya somos responsables de poder mantenernos en esto. Y luego después viene la gracia libertadora. La gracia libertadora es la que nos exime, nos quita en nuestra vida la falta de libertad que teníamos usted y yo cuando no estábamos en la gracia del Señor. Porque ¿cuántos años vivimos así? Esclavos, puestos en venta, como el Antiguo Testamento lo expresa, en venta, a ver quién daba más por nosotros. Lamentablemente no muchos dieron algo, porque dicen que al hombre se le fue puesto en balanza y este pesó menos que nada. Al menos hubiera pesado algo. No pesó nada. Perdido. Completamente. Entonces esta gracia libertadora es como que nos sacaron de la plataforma donde Satanás nos tenía en venta, a ver quién daba más. Allí es donde encontramos la gracia libertadora, donde dicen, yo pago, yo doy tanto, no, muy poquito, ¿quién da más? Pero llega un momento en que llega esa gracia libertadora y nos bajan de esa plataforma, porque pasa alguien que es vida y esperanza y dice, yo los compro a todos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Y ahí es donde empieza en nosotros esa gracia maravillosa, que es la gracia de la libertad. La gracia de Dios cada día nos habla al oído de que nuestras acciones no son meritorias delante de Dios, no son. Porque la misma naturaleza humana con la que estamos vestidos, esa misma naturaleza se eleva, se levanta y dice, pues tengo la gracia de Dios y puedo avanzar y puedo continuar,
porque he logrado muchas cosas, porque he logrado el sueño americano, porque ya no estoy en mi país, porque estoy aquí de este otro lado, porque ahora he estudiado en Day Spring, porque ahora tengo dinero, porque he logrado muchos avances, muchas metas, las he alcanzado. No, nada de lo que nosotros podamos obtener nos da el mérito a nosotros, en ningún momento, en ningún momento. Entonces la obra de Dios lo merece todo. Gloria a Dios. Es la obra de Dios en nosotros, la que nos puede llevar a entender bien en esa gracia. ¿A dónde se encuentra esa gracia de la cual usted y yo podemos abrir la boca correctamente y entender las definiciones de esa gracia? Se encuentra en el Evangelio. Porque el Evangelio es el único sistema que liberta. Amén. No existe otro. Así es. Por eso aquel que no rechaza el Evangelio, rechaza la libertad de vivir de una manera correcta. Entonces, lamentablemente en nuestros medios, en el ámbito cristiano, se ha metido un problemita en la cual es importante que lo conozcamos para que podamos avanzar entendiendo sobre el por qué los méritos no son de nosotros. Esta es una falsa doctrina entre el montón que se ha metido entre el ámbito cristiano y esa se llama hipergracia. Apúntela por si la escucha en algunos lugares o vienen desde un púlpito, se lo vienen trayendo. La hipergracia es una infiltración de la apostasía de nuestros últimos tiempos. Algo se ha infiltrado en este lugar y que ha prevalecido en una frase diabólica, porque no le podemos llamar de otra manera, una frase diabólica que se llama salvo, siempre salvo. Haga usted lo que haga. Y entonces se toman de esas porciones bíblicas donde habla de que la gracia nos ha libertado y después de que la gracia ha sido derramada en nuestros corazones, entonces nosotros ya somos salvos y podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Porque ya tenemos la gracia. Y Dios no se va a arrepentir y no la va a quitar. Se agarran de todas esas porciones. Cuando en ocasiones hemos dialogado con algunos pastores, algunos ministros sobre este tema de la hipergracia, ellos han preguntado, y entonces ¿por qué si recibió la gracia, salvación, ha caminado, y entonces a qué se debe que esta persona hace lo que quiere, burlándose de la gracia y pensando que para él mismo son todas las cosas, haciendo las prácticas de su falsa manera de vivir anteriormente, pero todavía continúa en el llamado, todavía sigue allí en el llamado que Dios le ha dado, sigue siendo líder, sigue siendo ministro, sigue siendo la persona con fama, con éxito. Yo la recomendación que le doy es que analiza bien si algún día fue salvo. Santo. Porque quizá no fue salvo. Quizá fue un simulacro, quizá fue un momento de decisión, quizá un momento en que lo empujaron al río sin saber nadar, y luego después que lo empujaron al río sin saber nadar, y luego le dijeron que por medio del bautismo ahí se podía salvar, y metieron un pecador seco y sacaron un pecador mojado. Fue lo único que sucedió. Y entonces allí continúan en el mismo estilo de vida. Sus acciones son las que nos pueden decir a nosotros si verdaderamente estas personas, porque su palabra mismo lo dice, por sus frutos los conoceréis. Amén, así es. ¿Sí? Entonces, la hipergracia, tenemos que tener cuidado de que son procesos en los cuales podemos llegar a conocer, y que nosotros tenemos que entender que para poder llegar a lo que Dios nos ha regalado, tenemos que entender muchos conceptos. Los creyentes tenemos esa responsabilidad, y Romanos 6:15 nos lo dice claramente. Romanos 6:15 nos habla a nosotros acerca de la grande responsabilidad que tenemos delante de Dios.
la llamada hipergracia que se ha infiltrado entre nuestro maravilloso pueblo de Dios ha traído otra razón para justificar las malas acciones, hablando de que nosotros ya no estamos bajo la ley. O sea, la hipergracia tumba la gracia y mete la hipergracia y tumba la ley. Qué importante, ¿ves? Conocer eso. Porque dicen, nosotros, el pueblo de Dios, ya no estamos bajo la ley. Sí, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, entonces yo estoy bajo la gracia y permanezco en la gracia y me voy a morir en la gracia y continúo en la gracia porque Dios no me la va a quitar, porque no es hombre para que se arrepienta. Santo. De ahí se agarran, de la ley. Pero si nos damos cuenta nosotros de que el justo, sí, aquí quiero que me entiendan bien este concepto para que luego no digan que se fueron confundidos, como a Adán el Día de las Madres, que dijo todos están celebrando las madres, menos yo. Sino que no se confundan, por favor. La gracia, la ley, fue dada para el que la viola. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? La ley fue dada para el que la viola. Si usted no viola la ley y camina bajo la gracia, entonces la ley sí no es para usted. ¿Sí? Pero dice que no te ha dado libertad para Exacto, no te ha dado libertad para pecar. Ahora, ¿cuándo es que nosotros tomamos esa ley y la hacemos parte de nuestra vida? Por ejemplo, uno de los mandatos acerca de la ley es no adulterarás. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Santo. Y si usted vive una vida bajo la gracia, con una integridad en espíritu, alma y cuerpo, esa ley no es para usted. No está usted bajo esa ley. Pero ¿sabe usted por qué no está usted bajo esa ley? Porque no la está violando. No la está violando, esa ley no la está violando. Está manteniéndose en la gracia. Con la obediencia. Entonces, así le pongan en muchas minúsculas y en muchos cuadros y le pongan ahí, no adulterarás, esa ley no aplica porque no la estoy violando. Estoy viviendo bajo la gracia. Y al vivir bajo la gracia, permítame, y al vivir bajo la gracia, entonces esa ley no aplica a mí, como tampoco aplica no matarás porque no estoy matando a nadie. No robarás porque no estoy robando a nadie. ¿Sí? Entonces esa ley está allí ¿para quién? Para el que la viola. Esa ley está allí para el que la viola. Pero muchos dicen, no, ya no vivimos bajo la ley, bajo la gracia, y si la violo, se interpone la gracia y me borra todo. Así es. Esa es la hipergracia. ¿Entendieron la definición? Sí. De la hipergracia que se está entrando en nuestros tiempos. Romanos 6:15 y Romanos 7:7, Pablo habla y dice, ¿acaso la ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. Si Dios cuando nos salvó, nos hubiera borrado las leyes de nuestra Biblia. No, la ley no es pecado. La ley está allí y se aplica al que la viola. Si usted no la viola, usted vive bajo la gracia. ¿Sí? Vamos a entender bien esos conceptos de la gracia que es tan importante. Un pensamiento incorrecto que ha entrado en la mente de muchos cristianos. Una persona puede ganarse el favor de Dios. Es un pensamiento incorrecto, ¿eh? Una persona puede ganarse el favor de Dios. ¿Cómo? A través de mis obras, a través de lo que doy, a través de lo que traigo, a través de la manera como me comporto. No, es un pensamiento incorrecto. Nadie nos podemos ganar el favor de Dios porque ese favor es, Dios nos dice, tómalo, no lo mereces, pero tómalo porque soy bueno
y te lo quiero regalar. No hiciste nada para ganártelo, pero como dijo Jesucristo, cuando le dijeron, maestro bueno, ¿cuál fue su respuesta de él? ¿Por qué me dices bueno? ¿Por qué me dices bueno? Si solo hay uno bueno en los cielos y este es mi Padre. ¿Sí? Entonces el favor, el pensamiento incorrecto puedo ganarme el favor de Dios. Un pensamiento correcto. Voy a buscar la santidad, motivado por la gracia. Sí. Tengo primero la gracia, ¿verdad? Sí. Entonces voy a buscar el favor y la santidad porque vivo motivado por la gracia. Me motiva la gracia de Dios para yo poder vivir en esa santidad que Dios me está demandando. La ley y la gracia entonces no es mala. No la vamos a separar, ¿verdad que no la vamos a separar? No. La ley y la gracia. ¿Qué dice Hebreos 12:18? Apunte las citas. Al cabo yo sé que cuando ustedes salen de una clase, lo primero que ustedes hacen es ir a su casa, abren su Biblia, examinan si lo que aquí se dijo fue correcto o no fue correcto. Yo sé que lo hacen porque ustedes pertenecen a la iglesia de Berea. Yo deseo que lo hagan. La iglesia de Berea lo hacía, ¿verdad? Un pensamiento incorrecto. Un pensamiento incorrecto. Ajá. Exactamente, sí. La iglesia de Berea tenía esa característica, que se iban a su casa y analizaban todo lo que se había dicho en el templo. Analizaban. Y ahí es donde sacaban ellos que verdaderamente estaban siendo nutridos con la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces, hay una porción bíblica muy bonita, apunten el texto bíblico, es Hebreos 12:18. En este texto bíblico nos está haciendo una comparación del pueblo de Israel y nosotros. El pueblo de Israel había salido de Egipto, ellos habían salido por la gracia de Dios, porque Dios escuchó el llanto, Dios escuchó el lamento, Dios escuchó que era tiempo de la salida y escoge un líder que vaya y lo saque. Pero a pesar de haber salido en esa gracia y bondad infinita de Dios, salieron bajo la ley. ¿Por qué salieron bajo la ley? Y no solamente bajo la gracia. Porque eran muchos los factores que contribuían para que este pueblo entendiera la ley. Eran muchos. Uno, venían de la esclavitud. El tiempo que estuvieron en Egipto eran esclavos y el esclavo no contaba con todo un tiempo grande para dedicarse a estudiar las leyes que en aquel tiempo no era el Torá, era las leyes escritas por los escribas. Ajá. Y era una ley repetitiva. Los madres se la repetían a los hijos y los hijos a los hijos. Y se iban de generación en generación. No es como la Biblia de nosotros que la tenemos y se puede leer a los niños. No, ellos tenían que sentarse y repetirles la ley, ¿sí? Entonces aquí encontramos que ellos al salir de Egipto traían la ley en sus corazones. La traían porque la habían escuchado. Había que llevarlos al monte Sinaí. Había que llevarlos hasta ahí. Y en el monte Sinaí, Dios empieza a hablar con ellos y empieza por darles ley. ¿Tanto pues de acuerdo? Ley. Amén. ¿Sí? Y cuando les da la ley, entonces este pueblo se espanta, se asusta. Oye, ¿cómo venimos de Egipto con tanto reglamento y tanta ley y nos están sacando para llevarnos que a una tierra prometida y luego me ponen delante de ese monte que temblaba y sale fuego y salen relámpagos y sale un terremoto? Otra vez bajo la ley, esto es peor esta ley. Pero era necesario para que hubiera establecimiento de la gracia. Entonces, ellos se acercan
Y le dicen a Moisés, Moisés, no queremos escuchar nada. Tú habla con Dios. Tú habla con ellos. Y Moisés le dice, pero pues es que a mí el pantalón también me está temblando. O sea, todos estamos aquí en la misma situación, asustados, ¿sí? Entonces ellos tienen que llegar a entender que era una ley, porque era un pueblo que venía de esclavitud. Por eso para la ley para nosotros no está equivocada, porque nosotros también venimos de allá. Pero dice este texto bíblico, qué hermoso texto. Este texto, mire, ministra mucho, hermanos. Ministra mucho cuando existen tormentas del corazón. Cuando sentimos que las cosas que Dios nos está diciendo que hagamos son demasiadas para hacerlas. Cuando existen esos pensamientos, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no al de la tienda que se porta tan mal? ¿Por qué a mí? Y no a mis parientes que son idólatras. ¿Por qué a mí? Cuando surgen todo eso, váyase usted a ese texto bíblico, dice, porque ustedes, hablándonos al pueblo que éramos gentiles, no te acercates al monte de Sión, no te acercates al monte Sinaí. No, ya No, recibimos todo ya no te acercaste al monte Sinaí. ¿A dónde te acercaste? a la gracia. Al monte Sión. Ajá. Ya no estás en el monte Sinaí. Ay, porque vos hablas con aquel... No, ahora tú te acercaste al monte Sión, porque Israel veía el monte Sinaí y lo que hicieron fue que retrocedieron pasos para atrás, de ver todo lo que ahí se estaba suscitando, ese fenómeno, ese fuego, esa voz tan fuerte que se asustaron todos. No, dice, ustedes, en este texto dice, ustedes no se han acercado al monte Sinaí. Ustedes se han acercado al monte Sión. Sí, amén. Qué grande diferencia. Sí, amén. Es por eso que hay que conocer también geografía, ¿eh? Sí. No, mire, la teología es un mar de ciencias. Si piensa que usted está estudiando solo teología, déjeme decirle que no. Usted debiera de meterse a la anatomía, a la ciencia médica, a la ciencia psicológica, debería de meterse a la arquitectura, debería de meterse a todo el montón de ciencias que la misma Biblia nos dice que están allí. Yo no sé de dónde le salió la idea a muchos predicadores del pasado y hasta los de ahora, de que la psicología es diabólica. La psicología no es diabólica, porque si fuera diabólica, pues primero sácatela tú. Santo, exacto. ¿Cómo va a ser diabólica si encontramos un montón de locos en la Biblia? Güey, una que hasta babeaba. Sí. Tenemos que entrar a todas las ciencias para conocer esto. Entonces, al momento que usted y yo nos acercamos al monte de Sión, ya lo podemos tocar. Ya no es ese monte que arde. Ya no es. El monte Sión, la misma palabra nos especifica qué es el monte Sión. Lugar de alabanza y adoración. Entonces, al acercarnos al monte Sión, lo podemos tocar. No corremos de él. En el monte Sinaí, si una cabra pasaba, se moría. Sí. ¿Sí? Se moría. Ahora vosotros, dice, se han acercado ustedes al monte Sión, donde usted viene al templo o en cualquier lugar. Sí, Si amén. quiere canta y si no quiere no canta, si quiere aplaude, si no quiere no aplaude, si quiere bostecea y si no, pues hace lo que usted quiere. ¿Sí? ¿Y qué acaso por eso humea el monte como en el Sinaí? No, simple y sencillamente Dios recibe la voz del pueblo que lo quiere adorar y es todo. Fíjense qué libertad, hermano. Hay ocasiones que yo lo digo como ministro, porque yo creo por eso Dios me sacó a mí temprano al pastorado, porque yo quería matar miembros. Sí, de ver la indiferencia en muchos aspectos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la grande diferencia de acercarnos al monte Sión, al monte Sinaí.
Y nos dice a nosotros, ustedes se han acercado al monte Sión, lugar de alabanza y de adoración. Ustedes se han acercado al monte que se puede palpar, ¿sí? Al monte en el cual solamente requiere un poquito de sacrificio para entrar y recibir esa gracia hermosa. ¿Quién puede salir del templo después de haber estado en el monte Sión, lugar de alabanza y adoración, y salir pateando el perro de la casa? ¿Verdad que no? No. Entonces aquí encontramos que la gracia es porque ya estamos en el monte Sión, En la misericordia. en la misericordia y en la gracia de Dios. Aquí encontramos también otra cita bíblica que nos lo especifica y está en Hebreos 12:25. En el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea muy básica que se ha traducido gracia. Esta palabra es shen. No nos vamos a meter al hebreo porque de casualidad hablamos el español. Gloria a Dios. Esta palabra se deriva de la palabra shanan, que significa gracia. Mire, lo encuentran ustedes en la página 8 de su libro. Ahí están las definiciones. Gracia, favor, buena voluntad, bondad, gentil, agradable. Y luego más abajo le da a usted más definiciones. Significa que de aquí tenemos que salir de esta materia conociendo muchas definiciones de gracia. Vivimos en un mar de riquezas, hermanos. En un mar de riquezas en las cuales podemos tomar de esa fuente de agua de la gracia y saciar nuestra vida y nuestro ser. Abajo encuentra usted más definiciones que vienen siendo la palabra chanán, que significa misericordioso, favorecer, inclinarse favorablemente, compadecerse, ser compasivo, hacer aceptable. También puede significar doblarse o relajarse en bondad hacia un ser inferior movido a favor por una petición o solicitud. La gracia de Dios es esa y nos da muchas definiciones. ¿Por qué? Porque nosotros al tener la gracia de Dios, nosotros tenemos que desbordar esa gracia hacia los demás. Es que no es para que la tomemos y nos quedemos ahí nosotros con eso dentro de nosotros. Nos puede pasar lo que a los niños en tiempos antiguos, porque ahorita creo que ya ni creen en eso ya. ¿Se acuerdan que los niños se empachaban? Sí. ¿Sí? Y que había que darles un jalón de greñas y luego ponérselo aquí y luego pegarle en el pecho, Sí. y luego el niño erutaba toda la leche y las mamás todas olían a pura leche agria. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. ¿Sí? No, esos niños pues después había que ayudarlos y darles aceitito de oliva y ayudarlos. No, nosotros que hemos tenido la gracia tenemos que no empacharnos. No decir, esto es mío, Dios me lo dio, vivo por ello, gracias Señor, te bendigo porque soy la persona más favorecida en la tierra. No, la gracia es para compartirla. Amén. La gracia es para dársela al que lo necesita. Así es. La gracia es para que aquel que sufre y llora nos haga recordar que nosotros estábamos en esa triste condición también. Entonces la gracia, una vez que la hemos recibido, sois salvos por gracia. Luego viene la gracia santificante. Entonces nosotros, una vez que la hemos recibido, que estamos impregnados, ahora tenemos una grande responsabilidad, no quedarnos con ella, porque nos pasa lo que a los niños que se empachan. Y después los que huelen a leche agria son los pobres pastores Santo. Nada, que tienen que navegar con los niños. Pablo dijo, habiendo ya ustedes de estar digiriendo alimento sólido, todavía están tomando leche. ¿Por qué? Porque se han quedado con la gracia entre ustedes. Yo soy salvo, vivo feliz, tranquilo, encontré la gracia de Dios,
hasta aquí. Y los demás, pues que también la busquen. Santo. ¿No es esa la actitud, hermanos? No la hemos repartido. Tenemos que repartirla porque eso nos ayuda a nosotros a ser misericordiosos, favorecedores, a compadecernos, a ser compasivos, a ser aceptables, doblarse o relajarse. Les voy a decir por qué habla aquí de doblarse o relajarse. ¿Ustedes han visto en el muro de los lamentos, en algún reportaje, o a los que Dios nos ha dado la bendición de visitar Jerusalén? A los judíos ortodoxos, casi son ellos los que hacen eso, que se agachan. Ajá. ¿Sí los han visto? Sí. Sí. Que se agachan cuando leen la Torah. ¿Sí? ¿Sabe usted lo que significa eso? Reverencia. Entre muchas definiciones que se le puede dar, la palabra correcta es: mis entrañas te adoran. Lávale. Eso es. Mis entrañas te adoran. Significa que desde el fondo de mi ser tú te mereces la adoración y me inclino ante ti. Eso significa lo que hacen los judíos ortodoxos, que después de que se levantan de haber estado ahí, yo creo hasta la cintura les duele, luego levantan la mano en amenaza. Así es el ser humano. Eso hace, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, y ¿sabe contra quién levantan la mano y la amenazan? Contra el siguiente grupo que está ahí enseguida, que son puras mujeres, porque ellos son tan santos que la gracia no viene en ese grupo. Así. ¿De qué sirvió el agacharse? Nada. Sí. Entonces aquí es donde encontramos que la gracia de Dios se tiene que llevar adelante. Encontramos una parte que tiene que ver con historia, y esta historia viene desde el jardín del Edén. Para que podamos entender plenamente que toda la creación fue una expresión de amor y de gracia de Dios, necesitamos examinar los relatos bíblicos del pasado. Necesitamos entender que lo que se le dio a Adán y a Eva ya estaba predestinado para nosotros. Que la historia de Adán y Eva no empezó con la vida de ellos, porque el libro de Efesios dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Dónde? En los lugares celestiales con Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo para revelárnoslo en la dispensación de los tiempos. ¿Sí? Significa que esta gracia ya Dios la tenía en su mente y en su corazón antes que apareciera en el panorama Adán y Eva. Antes. Porque Él dice, desde la fundación del mundo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algo muy importante, y me voy a tomar nomás un minuto porque no estamos en esa materia. Algo muy importante para que usted, si no sabía dónde está la iglesia ahorita estacionada, tome conciencia de que de las 7 dispensaciones hemos recorrido 6 y nos falta una. Y no quiero ser profeta en esta mañana ni pretendo serlo, pero a través de las dispensaciones nos falta una dispensación solamente. Ya se recorrió las otras 5, porque cuando la iglesia recibe la salvación por gracia, cruzamos la 6ª, que fue Jesucristo, por gracia. Él viene por gracia. Esa es la 6ª dispensación. 6ª. Entonces la iglesia nace en la cruz del Calvario,
Y luego la iglesia se establece en la cruz del Calvario y la iglesia se estaciona. Estamos estacionados. La iglesia primitiva fueron los primeros que no se estacionaron, caminaron. Y la iglesia que está esperando al Señor, estamos estacionados entre la sexta y la séptima. Sexta gracia, ya la cruzamos. ¿La cruzamos? Sí, Ya la cruzamos. sí. Ya estamos. Por gracia sois salvos. Ya somos. ¿Cuántas dispensaciones nos faltan? Una más, la última. ¿Cómo se llama? El arrebatamiento. Estamos más cerca de lo que creímos. El arrebatamiento puede ser esta tarde, mañana, en la noche, la semana que entra, el año que entra. Solo Él lo sabe. Pero no nos quedan más dispensaciones, porque el libro de Efesios lo dice claramente que estamos en un misterio. Allí lo dice. Exacto. Ahí está un misterio, ahí está un misterio. Nos falta el arrebatamiento y se acabaron las dispensaciones. Sí. Así es que el que se fue, se fue. Tanto. Al menos que muchos creyentes tibios usen la táctica que se usaba en México cuando decías, pasaste de año escolar, de panzazo. ¿Sí? Entonces, aquí nos queda una dispensación y se llama arrebatamiento. Peligroso, ¿verdad? Sí. Peligroso para la iglesia de la Odisea, la de Éfeso, la de Pérgamo. Peligroso. Tenemos que ser la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Entonces, ahí está la dispensación. Entonces, la iglesia nace del costado de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando a él le tiran la lanza, le sale sangre y agua. Significa que la iglesia nace en ese momento, porque la iglesia fue salvada con sangre y fue purificada en agua del Espíritu Santo. Y si reaccionamos un poquito, nosotras mujeres, las que Dios nos ha permitido dar a luz, cuando el feto es expulsado, bueno, ya no el feto, ya el ser. Cuando el ser es expulsado, ¿qué es lo que sale con ese bebé? Agua y sangre. Agua y sangre. ¿Qué significa? Lavado. Vida. Vida. Es vida. Exactamente eso pasó con Jesús en la cruz del Calvario. Le tiran la lanza, le sale sangre y agua, nace la iglesia. Por eso dice que Eva es la dadora de vida. Eva es una tipología. Es una tipología de la iglesia, porque en ese momento que a Jesús nace la iglesia, de la cual componemos usted y yo, es una tipología de Eva. ¿Por qué es una tipología de Eva? ¿Por qué? Porque es la madre la que da a luz. Hay algo más. Piensen un poquito. ¿Por qué la iglesia que nace en la cruz del Calvario, a través de sangre y agua, por qué viene siendo una tipología de la iglesia en el caso de Eva? ¿Por qué? Por el agua y la sangre en el alumbramiento y porque da vida. Dadora de vida. Dadora de vida. ¿Pero por qué más? ¿Hay algo más profundo? Por los dolores de parto. Porque sale de un costado. ¿A Jesús dónde le dieron? No costado. ¿Y de dónde sacan a Eva? De un costado. Significa que esta parte del cuerpo es muy importante para Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí sale Eva tomando una tipología de la iglesia. Hay muchas tipologías, no creen que nomás es esta, son muchas tipologías. Pero esta es la que yo quise traer, porque aquí está la parte donde dice que para que podamos entender, me encuentro ahorita en la página 9, para que podamos entender plenamente que toda la creación fue una expresión del amor y la gracia de Dios, necesitamos examinar el relato bíblico de la creación de Adán y Eva. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, significa que ahí está una relación de gracia ya derramada, profetizada antes de la creación del mundo, pero derramada en unos seres
que no hicieron nada para ganarse la gracia. El que Adán y Eva trabajaran en el jardín poniéndole nombre a los animales o a las plantas, no sé qué harían allá adentro. De una cosa sí estoy segura, que allá adentro no había flojera. ¿Cierto o no? ¿Verdad que no? Dios le dijo, aquí tienes un trabajito. ¿Significa que entonces Dios acepta este tipo de cosas? No. Póngase a trabajar. Entonces, aquí encontramos que cuando dijo hagamos al hombre, le está dando de lo de él, de una manera tan maravillosa y grande. Y aparte no solamente le ordena que vaya y haga el mandato, sino que todavía hasta le regala cosas más fuertes y dice, y tú mandas. ¿No le dijo señoría? ¿Verdad que le dijo señoría? Sí. Sí. Que no se te ponga bravo el león, porque tú aquí señoreas. Sí. Y si te metes al mar a ponerle nombres a los animales que están en los senderos de la mar, si se te viene una ballena, la pones en paz. Porque tú señoreas. No había pecado, no había... Ese es otro punto. Imagínense nomás. Entonces ahí encontramos el amor grande de Dios al darle autoridad, no solamente para que le ponga nombre, sino para que los señoríe. Señoríe, o sea, ellos están bajo tu mandato, están bajo lo que tú quieres. Si nos vamos a estudiar un poco esto hacia la creación, los teólogos y muchos comentaristas están de acuerdo que Adán era tan perfecto que Adán volaba. Se subía a las montañas a ver a las águilas que están allá pero arriba y las aves que casi no bajan para ponerles nombre. Y luego bajaba a las profundidades del mar, porque entonces ¿cómo le puso nombre a la mojarra? ¿A qué otro pescado? Muchos. Entonces se cree que era un nombre que entraba y no se ahogaba. ¿O acaso le dijo a los peces, vengan para acá porque les voy a poner nombre? No. ¿Verdad que no? Aquí encontramos entonces que Dios le da a ellos unas partes muy especiales y para que ellos fueran señores de ese lugar. ¿Sí? Pero tenía que atravesarse Evita. Por eso el nombre es Evita. Evita, mire qué nombre tan en el latín. Cómo vino a caer en esa palabra que a veces es importante para nosotros. Entonces aquí encontramos que después que el Señor les da esa gracia inmerecida, porque no se la ganaron, después que les da esa gracia inmerecida, les imparte una esencia espiritual especial llamada espíritu en el hombre. Ahora son seres vivientes, ¿sí? Y luego, ya después de esto, toma, y ustedes que son conocedores tanto de la Biblia, pues ¿para qué les platico la historia? Ustedes ya la conocen, todo lo que pasó después, y que hizo un sueño, y que entonces de ahí sale Eva. Entonces aquí está la tipología de Jesucristo, cómo nace la iglesia. Y así como pidió a Adán y a Eva vivir en comunión, porque no se la sacó de los pies para que la pisotee, tampoco la sacó de la cabeza para que se quiera usurpar y decir yo aquí gobierno la casa. Siguen siendo sacerdotes. Amén. Queramos o no, ¿sí? Pero claro, para que podamos entender eso, vayámonos al libro de Efesios, se los dejo de tarea, porque no nomás es gobernar, hay que saber gobernar, ¿sí? Entonces aquí encontramos que así como ella fue sacada del costado de él, también Jesucristo nace la iglesia del costado de Dios, de Jesús, significando esto, ahora esta es mi parte. Como Adán dijo, ella es mi parte.
ella será llamada varona, porque de mí fue tomado, ¿sí? Entonces aquí encontramos a Jesucristo sacando la iglesia y diciendo, esta es mi iglesia, mi iglesia. Y hasta le da un regalo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que la iglesia ha querido, y emperadores malvados como Nerón, ha querido destruir la iglesia? ¿Lo ha logrado? No. Y no lo logrará, porque Él viene por su iglesia que está aquí en la tierra. Significa que aquí encontramos una bendición, un concepto importantísimo. Dijo Nerón en el tiempo de la persecución, hemos matado el último cristiano. Se acabaron. Y después en la quema de Biblias, hemos quemado la última Biblia. Se acabó. Y cuando entra Constantino y que por consejo de su madre Helena le dicen, déjalos que adoren, déjalos que... ¿Saben por qué dijo eso Helena? Porque Helena estaba convertida en secreto. Por eso, como no queriendo tener contiendas con el emperador, dijo, déjalos que adoren, déjalos que se reúnan, déjalos que lean, déjalos. Y él acepta, y cuando se les da la libertad, salen montones de cristianos, todos con una Biblia en la mano. No se ha podido terminar, porque se cumple lo que Jesucristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una recomendación de 1 minuto: nunca participe de divisiones en la iglesia. Santo. Nunca. Oh, gloria a Dios. Nunca. Aleluya. Porque Satanás es un dividor. Ajá. Y usted al estar haciendo, ahí hay dos bandos, hay unos a favor del pastor y otros a favor de los otros, y agarrados por un templo y por una cosa y por esto, usted se está poniendo en la postura de Nerón y también de Satanás, primer dividor en el cielo. ¿Sí? Simple y sencillamente yo me voy a poner a orar. Dios los bendiga. Quieren seguir con su contienda, cuando acaben me avisan para ir al templo. Y entonces digámosle como en las carreras de México, que gane el mejor. Sí, porque cuando la contienda está muy fuerte, pues ¿qué hacemos? Pues que gane el mejor, que gane el mejor. No, y eso que al rato Ladrín les platica los del demonio rojo. Santo. Aquí encontramos entonces, entramos ya a una parte hermosa de lo que es el libro de los Salmos. Estamos ya en la parte práctica, ¿sí? Pero mire, estoy en la página 11, pero mire, me voy a brincar un poquito esto, porque quiero hablarles algo importante sobre Adán y Eva, que comenzaron bajo la gracia, y luego regresamos, ¿sí? Lo que pasa es que vienen unas partes así un poquito repetitivas. Adán y Eva, al tener la caída en el jardín del Edén, entonces Dios, mire qué maravilloso, a pesar de la desobediencia, porque el problema no fue la manzana, ni la pera, ni la naranja, no fue nada de eso, fue la desobediencia. Les dijo no, y ellos dijeron sí. Y luego después estaban culpando unos a los otros. La mujer que me diste, la serpiente que la pusiste aquí. Y la pobre serpiente, como no tenía quien culpar, pues, ella fue la que cargó con todos los platos rotos. ¿Sí? Aquí encontramos entonces la importancia de entender bien cómo se desarrollaba la gracia. Bueno, ellos estaban bajo la gracia, igual que estamos nosotros ahorita bajo la gracia. Y la desobediencia trajo un problemita. ¿Sabe cuál fue el problema de Adán y Eva? Muchos piensan que fue solo la desobediencia o que fue la fruta. No. La separación. La separación fueron las consecuencias. En Adán y en Eva no hubo arrepentimiento. Ni Adán ni Eva le dijeron, I'm sorry.
Ninguno de los dos le dijo. No le dijo. Se culparon entre ellos. Se culparon entre ellos. Sí. Sí. No se arrepintieron. Culparon a unos, la mujer que me diste, si no me lo hubieras dado, mira, yo estaría tranquilo. Yo solo podía haberle puesto a los animales nombre. ¿Para qué me la trajiste? ¿Sí? ¿Verdad que no hubo arrepentimiento? No, no hubo. No hubo. No hubo. Pero mire para que entendamos bien lo que es la gracia. Ese regalo maravilloso del cielo que viene a nosotros. A pesar que no hubo arrepentimiento, a pesar que no le dijeron a Dios lo siento, a pesar que no le dijeron se me hizo fácil, sino se culparon unos a los otros, Dios sigue impartiéndoles la gracia adentro del jardín del Edén. Sí. Ahora usted dígame cómo. ¿Cómo? El sacrificio, eso es redención. Los vistió, sí, tiene mucha razón, los vistió, pero eso es redención. Para que no, porque ellos no estaban desnudos, ¿eh? Muchos piensan que ellos estaban desnudos. No, cuando Adán le dijo a Dios, es que estaba desnudo y por eso me escondí. Lo que sucede es que Adán no estaba desnudo de esta ropa. La gloria de Jehová los cubría como una neblina. Y cuando ellos desobedecieron, se fue la gloria de Jehová de sus vidas. Y ellos dijeron, no tenemos ropa. Pues dijeron, es que me escondí porque estaba desnudo. No estaba desnudo. La gloria de Jehová se le fue como se le va a todos los creyentes que se empeñan en cometer el pecado y abrazarse de la hipergracia. La gloria de Jehová se aparta, se va. El Espíritu Santo dice, aquí yo no quepo. Sí. Tú metiste otro espíritu. Sí. A él sí le encantan las mezclas, a ese sí le encanta que vivamos los dos juntos, pero yo no. Te lo dejo, yo me voy. Porque dice que no pueden salir de una fuente dos aguas. Claro. O sale una o sale la otra. Ajá. Entonces Se va. Eso pasó con Adán y con Eva. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Se les va la gracia. Ellos sabían que esa comunicación hermosa que había habido ya no iba a ser igual, pero ni así se arrepintieron. Simple y sencillamente dijeron, estamos desnudos. Bueno, ahora díganme ustedes, también pueden opinar mis hermanos que están acá. Después de que ellos violan y hacen la desobediencia, vemos que la gracia siguió fluyendo. no les quitó el poderío. Sí, les quitó el poderío. El Señor Y Adán ya no volaba. Ah, no. Adán ya no, No, ya si se metía al agua, ahora sí necesitaba un tanque de oxígeno. No, esas son cosas, no, hubo una parte, hermano, hubo una parte en la Biblia y lamentablemente el pueblo de Dios, como no le gusta mucho la exploración histórica, teológica, y que esta exploración tiene que ver con la ciencia de la botánica, donde está esta gracia, en el árbol. Una vez que Adán y Eva fallan y desobedecen, en ese momento no solamente se les esfuma la gloria de Jehová, que las investigaciones que han hecho dicen que es como la neblina. Aquí mucho no se ve neblina. Donde yo vivo en el estado de Veracruz es de todos los días esa neblina, pero qué bonito, porque nos avienta el calor del puerto de Veracruz como vete de aquí, no te queremos aquí en Jalapa. Y queda fresco el ambiente, bonito. Pero esa neblina se les fue. Y entonces ya estaban desnudos. En ese momento, en ese preciso momento, se le empieza a acabar el glamour a Eva. Sí. Ya ni L'Oréal de París la va a restaurar.
ya se le fue esa belleza hermosa. Adán ahora tiene que trabajar para traerle a Eva de comer. Ahora empiezan a experimentar la vejez. Hace 5 minutos fallaron, ya eres viejo 5 minutos. Sí. Ahora esa hierba hermosa llena de flores hermosas con aromas bellos, ahora esa flor ya no va a permanecer, ahora esa flor en la tarde va a caer, Y se marchita. se va a marchitar. Ahora ese pasto tan hermoso que se podía ver por los valles, ya no está ese pasto, ahora están espinos y cardos. Ya no hay nada de eso, no hay nada. Ahora el ambiente ya no es tan limpio como era antes. Ahora andan los microbios por el aire. Dúdelo que hasta el COVID andaba allí. Ahora está lleno de microbios. Ahora respiran ya no un aire tan bonito como cuando no habían pecado. No, ahora las cosas son diferentes. Pero aún sin embargo, se vuelca la gracia otra vez. Gloria a Dios. Otra vez, porque Él es un Dios de misericordia. Amén. Y de oportunidades. Se vuelca la gracia otra vez. ¿Cómo se vuelca? ¿Alguien lo dijo? Cristiano. ¿Cómo se vuelca la gracia otra vez? A pesar de su desobediencia. ¿Dónde, mi hermano? Pastora, Damaris, cuando el Señor no le permite que coman del árbol de la vida. Tiene usted toda la razón, mi hermano. Usted sí estudia la Biblia. Bravo. Sí, en ese momento Dios dice, ya no eres lo que eras. Wow. En palabras así bien claras como lo dice la Biblia hebrea, ahora eres un miserable. Mire, cuando usted lea la Biblia original hebrea, no se asuste de palabras que están allí, palabras muy fuertes, como la palabra idiota, ahí viene. ¿Sí? Que si la vemos en la de nosotros, la cerramos y ya el Satanás viene y puso su mano. Aquí vemos la misericordia de Dios, porque dijo Dios, ahora has probado de la ciencia del bien y del mal. Ahora te vas a seguir encaminando por esa vida de la cual yo ya no represento tu principal mandato, sino tú y tu mujer. Ahora ya eres un ser miserable. Ya empezaste a envejecer. Ya no tienes lo que tenías. Y si yo te dejo que vayas y comas del árbol de la vida, tú vas a ser eterno para siempre. ¿No está ahí la gracia de Dios? Porque no solamente ellos fueran eternos, también nosotros. Es el evangelio ahora. Mi pregunta es, ¿a usted le gustaría ser eterno en esta tierra, hermanos? Aquí, en esta humana naturaleza. Porque eternidad sí ya la tenemos. Pero después de la transformación de Tesalonicenses. ¿Sí? Pero, ¿verdad que no nos gustaría? Dolor. Señor, ¿cómo es posible? Entonces ya en ese andador me voy a quedar toda la vida porque estoy eterna. Las tarjetas de crédito son eternas. ¿Sí? Fíjese nomás la gracia de Dios, a pesar de la desobediencia, se derrama sobre ellos y le dice, ahora, así como estás, miserable, así como estás ya acabándote, así como estás, no, y espérate que te hagas viejo también, y espérate más adelante, todavía te amo tanto, te quiero tanto, que no quiero que seas eterno en esta tierra, porque vas a llegar a una condición que ni te vas a conocer. Herencia juntamente con Cristo. Santo Dios. Canas, arrugas, enfermedades, osteoporosis, artritis y todo lo que termina en titis. Santo. La gracia de Dios todavía se manifiesta, pero aquí está algo hermoso. Ellos empiezan, sí, a deteriorarse,
a experimentar el dolor de ver a Abel por su mismo hermano asesinado. Empiezan a ver muchas cosas, pero Dios llega un momento en que Dios le dice, ya no las verás. Porque la tumba es la única, óigame bien, la tumba es la única que nunca se sacia de recibir. Ajá. ¿Sabe usted eso? Sí. ¿No? Esta está como, Proverbios dice que está como con una Sepultura vieja. boca grandota, Ajá. tragándose a todos los que le llevan. ¿O acaso usted ha escuchado en el panteón que el panteón le diga, no, aquí no me lo traigas? ¿Verdad que no? No, porque no se sacia. No se sacia. Y esa es la lengua mentirosa. Ajá, yo solamente he visto un muerto que ni en el panteón lo querían, en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero esto fue porque ya estaba descompuesto de 3 días y todos que le corríamos al muerto. Bien descompuesto. Ni el sacerdote quiso lo recibió. ¿Cómo le iría, Dios mío? Como familia duramos como 4 o 5 días y creo que yo sentía el olor aquí, ni quería comer. Sí, entonces, no se sacia. Entonces, Dios sabía lo que iba a suceder con ellos y le dice, no, tú te vas a morir. Y encontramos aquí que la muerte del creyente es bendita delante de Dios. Sí. Es bendita, porque Dios dice, tu trabajo se acabó, has terminado tus malas obras. Y sabes que lo bonito de todo, que como creyente te vas a un descanso, donde no te voy a permitir mirar para la tierra, al creyente, no te voy a permitir. Si tus hijos reciben un heraldo en la tierra, un premio, una medalla en los Juegos Olímpicos, tú no te vas a alegrar porque ni cuenta te vas a dar. Pero si tus hijos son maltratados en la tierra, tú no lo vas a llorar. Significa un descanso, ¿sí? Por eso cuando yo he ido a funerales y han dicho ahí, yo no sé con qué intención, mi hermano ahorita está allá en el cielo cantando junto con los ángeles y adorando al Señor. Digo, ¿de dónde sacaron tantos cuentos? ¿Son noveleros? ¿Dónde? No, es un descanso hermoso que Dios le dijo a Adán y Eva, no quiero que sean eternos con ese sufrimiento. ¿No está la gracia otra vez? Así es, amén. A pesar de la desobediencia, lo que pasa con usted y conmigo cuando fallamos en la gracia, pero hay arrepentimiento. No la da. No la imparte otra vez. A pesar que en Adán y Eva no hubo arrepentimiento, fluye la gracia otra vez en la vida de ellos. Y entonces Dios lo que hace es que esconde el árbol. Lo pone lejos para que no lo agarres. Ni siquiera se te ocurra. Porque ahí están 2 querubines y está una espada encendida. Si te atreves. Fíjese que las ciencias que han estudiado sobre esto dicen que probablemente a Adán y a Eva ni siquiera les llamó la atención tomar del árbol de la vida. Que ni siquiera. ¿Sabe lo que a ellos les impactó? Que se cree que fue lo que les impactó. Primera vez que ven ángeles. Y la espada que cubría el árbol. ¿Sí? Diciéndoles, de aquí no tomas. Para beneficio tuyo no tomas. Pero entonces llega en un determinado momento cuando la iglesia, los que éramos gentiles, empezamos entonces a caminar con el Señor. Y a pesar que ese árbol, por la gracia de Dios, fue escondida de la vida de ellos, llega alguien que dice, yo soy el camino. La verdad. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Amén. Entonces nos podemos sentir tristes porque se escondió el árbol de la vida. No, porque ahora es Jesucristo. Porque ahora es Jesucristo. Amén. Sí, y de esa misma fuente tomamos todos. Entonces ya no nos preocupa. Pero déjeme decirle algo bien hermoso y bien maravilloso. Apocalipsis dice que cuando Juan tuvo la visión de la Nueva Jerusalén, él miró 3 ríos. Uno corría hacia el oriente y otro hacia el occidente.
Y luego miró un río más grande, y este río fluía directamente del trono de Dios. Un río más grande y más hermoso, y corría directamente del trono de Dios. Y cuando Juan miró ese río, lo siguió con la mirada, y el árbol de la vida estaba allí alimentándose de ese río. Ahí léalo usted en Apocalipsis 22. Ahí estaba ese árbol. El mismo árbol estaba allí. Y entonces a Juan se le revela que ese árbol da 12 frutos, uno por mes. Y que de ese árbol caen hojas. Y que esas hojas es para la sanidad de las naciones. Aleluya. Significa que este árbol está alimentado directamente del trono de Jehová. ¿Lo queremos conocer? Nomás 2 quieren conocer. Amén. Ese árbol es el árbol que trae, como quien dice, Dios dijo, ahora sí, ya no tienes que comer de él, porque yo ya te envié de quien es tu fuente. Amén. Pero ¿sabes qué? Yo no lo retiré para desaparecerlo. Míralo, míralo, admíralo. Oiga, ¿no es hermoso eso? Amén, amén. La gracia de Dios. Entonces Adán y Eva cayeron de la gracia, pero la gracia se siguió nuevamente elaborando. Hermanos, veamos este concepto. Cuando usted y yo violamos los reglamentos de las leyes, digamos de Estados Unidos, porque estamos aquí, infracción y todo, dígame usted, no es gracia de que hayamos violado esa ley, no pagar impuestos o hacer algo incorrecto, y que en ese momento no nos metan a la pena capital. Tanto. ¿Verdad que es la gracia de Dios? Ujú. Que nos está dando la oportunidad del arrepentimiento, presentarnos a una corte y decir, pues, se me hizo fácil aplastarle al pedal. ¿Verdad que sí? Es la gracia, hermano. Sigue desarrollándose a través de todos los tiempos. Aquí llegamos a un punto muy importante acerca del árbol de la vida, que no se nos quitó a la iglesia gentil, se nos va a permitir poder acercarnos. Ya no necesitamos comer de él. Usted y yo ya tenemos la vida eterna. Pero ¿no será hermoso llegar a pararnos enfrente y entender todos esos conceptos? Ahora, nomás una información les voy a dar porque no estamos en ese punto. ¿Por qué caen hojas para sanidad de las naciones? Si ya estamos allá. Es la gracia. Ya estamos allá. Porque es el tiempo del milenio y es cuando es para las naciones que están fuera del tabernáculo, Para los que se quedaron del arrebatamiento, que no están en el mundo, que no están, que están esperando el rapto. correcto. No se confunda, rapto es uno, arrebatamiento es otro. No son dos cosas juntas, ¿eh? Váyase en el rapto, porque los que se van, váyase en el arrebatamiento, porque los que se van en el rapto son los que el anticristo y esas hojas son para ellos. Para ellos. Entonces aquí encontramos la vida eterna simbolizada por el árbol de la vida. Es el destino final de la humanidad. Es el destino final de la humanidad. Lo encuentra usted en la página 14. Nos pasamos ya a la otra parte. Vamos al receso. ¿Cómo comen ustedes, Dios mío? Alguien se trajo mi café para acá, sí, ¿verdad? Ese es.